Buenas tardes. Agradecerles a todos y a todas por estar aquí con nosotras en este encuentro de los miércoles, el último miércoles de este año. Hoy hablaremos sobre mandatos familiares, herencias culturales y sociales y cómo influyen en que tendamos a engancharnos con la tecnología. Nos ayudan muchísimo si se suscriben, le dan like y comentan estos videos para poder compartir también y que nos comenten sus reflexiones que están teniendo a partir de la información que les compartimos. Para esto, nuestros canales están abiertos a su participación en YouTube, Mentes Divergentes, La Revolución, en Facebook, Mentes Divergentes, La Revolución. Y si te interesa contactarnos para espacios como escuelas de padres, talleres, clima organizacional o espacios terapéuticos en familia con nosotras, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico que es mentesdivergentes0@gmail.com. Quiero iniciar el tema de hoy recordando que si estamos aquí escuchando y compartiendo este podcast es porque queremos hacer una crianza consciente con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Queremos que nuestras infancias tengan las mejores condiciones en su crecimiento y en su desarrollo como seres humanos y que tengan las habilidades y fortalezas necesarias para vivir en un mundo cambiante y complejo que les presenta retos a cada paso que dan. Y en este camino de hacer la crianza consciente es muy importante seguir analizando y encontrando los por qué, los para qué y los cómo de las prácticas de crianza que cotidianamente mantenemos cuando interactuamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso es muy importante, como dice Ivonne Laborda, que cada persona cuidadora nos preguntemos cuál fue nuestro escenario de infancia para que nuestra realidad sea la que tenemos hoy. ¿Tu crianza se dio a través del castigo y del premio? ¿En tus años de infancia, de adolescencia y de juventud fuiste escuchada? ¿Fuiste escuchada? ¿Se te trató con respeto? ¿Se te tuvo en cuenta? ¿Se te permitió tomar decisiones? ¿Se te permitió elegir? Probablemente muchas personas que hoy escuchan estas preguntas pueden tener ejemplos de algunas de ellas, de estas situaciones. Y esto ocurre porque detrás de la manera en que nos educaron hay múltiples preconcepciones, ideas, creencias que se convirtieron en mandatos y que sostienen y que justifican esos comportamientos, aún hoy en día. Una de las ideas más extendidas que tal vez recordemos todos de la educación es que la letra con sangre entra. O si los dejas, los niños te la montan. Parece que detrás de estas ideas se ve a los seres humanos en sus primeros años de vida como seres salvajes, a los que hay que domar, a los que hay que adiestrar. Y por eso es que se les trata con violencia y con restricciones. También se puede pensar que son adultos con estaturas bajitas y se les trata y se les exige como adultos, olvidando que son realmente niños y niñas. Todos y todas podemos coincidir en los para qué, es decir, en las razones de por qué se aplican estas prácticas, por qué se aplican ciertas cosas, por qué se hacen ciertas cosas. Porque estas prácticas están llenas de buenas intenciones. Por ejemplo, yo le ando duro para que sea una buena persona, para que sea bien portada, para que sea responsable, para que respete, para que sea exitosa, para que sea exitoso, para que sea una buena mujer, para que sea un buen hombre y otras miles de razones con las que tal vez podríamos estar de acuerdo o a lo mejor no. Sin embargo, tal vez esa crianza punitiva, esa crianza violenta, esa crianza insensible con las emociones y los sentimientos de los niños, de las niñas, los jóvenes y los adolescentes, que está alejada de sus necesidades, es decir, una crianza que no tiene apego seguro, esa crianza sin conexión nos está dando resultados que no esperábamos. Tal vez los resultados son niños y niñas rebeldes, con altos grados de violencia, retraídos, aislados, que no quieren despegarse de las pantallas, temerosos
o tal vez otras complicaciones de aprendizaje, de comportamiento, de relaciones con sus iguales o con los adultos. Y tal vez esos resultados que no nos satisfacen, que no nos gustan, nos están impulsando a buscar respuestas, a buscar comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal. Bueno, pues para tratar de ayudar a resolver, a empezar a encontrar respuestas a estas preguntas, hoy vamos a reflexionar en un hecho, y es que muchas de las prácticas punitivas de crianza de niños y de niñas se sustentan en las ideas estereotipadas de hombre masculino y mujer femenina que se han extendido a lo largo y ancho del mundo. Y como explicamos, como también lo explicamos en la masterclass anterior, si nos afianzamos para la crianza y para la educación en esta dicotomía, en esta división de los seres humanos entre opuestos que están excluyéndose constantemente y que se repelen como los imanes que tienen la misma polaridad, lo que sucede es que vamos a impulsar el desarrollo de algunos aspectos en los niños y vamos a cohibir o impedir el desarrollo de otros aspectos. Lo que conseguiremos entonces son niños con muchas habilidades, con habilidades buenas para unas cosas, pero muy torpes o muy inconstantes para otras. Otras tareas que les va a costar trabajo realizarlas o que las van a abandonar porque se les dijo, se les inculcó que esas tareas no les corresponden y que alguien más va a venir a hacerles esas tareas por ellos, ¿no? Igualmente pasa con las niñas. De acuerdo con las concepciones, con las ideas y con las creencias que tenemos sobre las mujeres y sobre lo femenino, vamos a impulsar, a estimular ciertas habilidades, ciertos rasgos y comportamientos en nuestras niñas y vamos a cohibir, vamos a impedir, a bloquear el desarrollo de otras habilidades. Les vamos a hacer creer que no se deben preocupar por desarrollar habilidades de liderazgo o de defensa de sí mismas, de producción y de manejo de recursos económicos para la sobrevivencia, porque según las prácticas anteriores es la obligación de los hombres mantenerlas a ellas. Pero entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo es que nosotros, cómo impedimos, cómo cohibimos, cómo bloqueamos el desarrollo de las habilidades, de las emociones, de los sentimientos e incluso de los pensamientos de nuestras niñas y de nuestros niños? Pues a través de la crianza punitiva, a través de la violencia, a través de la exclusión, a través del señalamiento, de la broma, del ridículo. Es decir, muchas veces somos nosotras las personas cuidadoras primarias, padres, madres, personas encargadas de la educación o del cuidado de los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes, quienes sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en los principales causantes de bullying de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, para responder a esta pregunta es útil, por ejemplo, pensar en cuál es la estructura que tiene mi familia y también cuál es la estructura que tiene nuestra familia de origen, donde nos criamos, en qué familia nos criamos. Puede ser una familia nuclear, es decir, una que tiene padre, madre, hijos e hijas. Puede ser una familia extensa en donde además del padre, de la madre, los hijos y las hijas se convive bajo el mismo techo con otras personas como los abuelos, los tíos o las tías que a la vez a lo mejor tienen su propia pareja y sus propios hijos, o convivimos también con un hijo que ya tiene una pareja con sus hijos también, o con un hijo o dos hijos, o una hermana que ya tiene otro hijo. O también puede ser una familia monoparental en donde hay un padre pero no hay una madre, o en donde hay una madre pero no hay un padre con sus hijos y con sus hijas. O también otras familias que son mixtas, ¿no? Que tienen varias de estas mezclas. Cada uno de estos tipos de familia puede tener una lógica particular de organización interna. Va a depender de las ideas que sean predominantes de quienes tienen la decisión sobre la familia. De acuerdo con esas ideas va a ser la forma en la que se toman las decisiones, la forma en que se dividen las tareas y las responsabilidades del día a día para que la familia pueda sobrevivir, ¿no? En colectivo. Y por eso es muy importante cuál es esa estructura base de la familia. Las familias nucleares que están compuestas por padre, madres o hijos es la forma de familia más extendida actualmente. Y es importante el orden en el que se van nombrando los integrantes de la familia, porque con este orden que vamos diciendo también estamos mostrando cuál es la importancia que le estamos dando a las personas que integran a la familia.
Bueno, este tipo de familia, en el tipo de familia nuclear tradicional, el hombre es quien ocupa el lugar más importante. Se suele decir que el hombre es la cabeza del hogar. Y ser la cabeza del hogar implica entonces que las decisiones más importantes, si no es que todas las decisiones de la familia deben ser tomadas por el hombre, o que es el hombre quien tiene la última palabra en las decisiones sobre la familia. Si el lugar principal es del hombre, el segundo lugar en importancia es el de la mujer, que sería entonces el corazón de la familia. Y los hijos y las hijas están abajo en la toma de decisiones. En los casos en que la estructura es más rígida en esta familia, los hijos y las hijas no son tenidos en cuenta para la toma de las decisiones porque se tiene la creencia de que son los adultos los que saben qué es lo mejor para las y para los menores. En este tipo de familias, el poder se concentra en lo alto de la pirámide y es probable que también a partir de esta manera partiendo de esta estructura, se deleguen también las actividades, ¿no? Si el padre, el hombre, está en lo alto, entonces las actividades que desarrolla él serán las que tienen más importancia social y cultural y son mejor valoradas y son consideradas más importantes. Por la división sexual del trabajo, entonces estas actividades serán las de producción que se desarrollan fuera del hogar y que su objetivo principal es conseguir dinero. Mientras que la mujer, la esposa, se deberá dedicar como principal actividad a las actividades de la reproducción, de la crianza y el cuidado de los hijos y de las hijas. Y también de su esposo, obviamente. Este esquema de organización familiar nuclear se fue promocionando y difundiendo a lo largo y ancho del mundo junto con el surgimiento y la expansión del sistema capitalista del sistema capitalista de producción más o menos hacia los años de 1600 en Europa y luego se importó aquí a Latinoamérica haciendo que este modelo de familia nuclear vinculado con esta estructura económica sustituyera las estructuras de las familias extensas o compuestas que eran la forma en la que nos organizábamos principalmente en Latinoamérica y que estaban vinculadas a un espacio de lo comunitario. Esas familias en donde en las fincas vivían los abuelos, las tías con esposos y demás, que son familias extensas de las que ya les comentaba al inicio, ¿no? Porque recordemos también que el crecimiento de las ciudades y esta forma de organización nuclear de las familias, pues está ligada al crecimiento de las ciudades, que es más bien reciente, ¿no? En los últimos 100 años. Podríamos decir que crecen las ciudades en Latinoamérica. Y entonces, para que este modelo de familia nuclear funcione como la célula básica de la sociedad, que nos dicen cuando nos enseñan en primaria, es necesario que haya un tipo de mujer específica y un tipo de hombre específico. Y para eso, entonces, se necesitó un tipo de crianza que va moldeando a uno y a otro. Por eso, entonces, a las niñas las educamos y las entrenamos para cocinar, para hacer las labores domésticas, para aprender a cuidar y para entregarse a los otros y a su familia, y para que incluso sacrifique sus estudios, sus sueños, sus aspiraciones en beneficio del bienestar colectivo familiar. Y a los hombres, entonces, había que enseñarles a ser agresivos, a ser competitivos para el mundo laboral, a moverse en la agresividad y la inseguridad de la calle y a conseguir el dinero por cualquier medio, a conquistar. Y si fuera necesario, a invadir, a ser calculadores, a ser lógicos y en general a endurecerse. Entonces, esta lógica nuclear y esta lógica organizacional interna, vertical, piramidal, de arriba hacia abajo, se ha visto cuestionada y debilitada por las mismas lógicas del crecimiento del capital y porque se han desmejorado las condiciones laborales de la gran mayoría de la población y lo que esto implica son bajos salarios. Entonces, los bajos salarios llegan con una necesidad y es que las mujeres entren rápidamente a los espacios laborales remunerados. Y no es porque las mujeres no hayan trabajado a lo largo de la historia, claro que sí, pero hasta hoy en día lo que pasa es que para la mayoría de familias, casi que es prácticamente imposible que se sostengan con el salario de una sola persona.
es decir, del trabajo de los hombres, que era lo que se esperaba con este tipo de familias. Entonces, esta obligación de que las mujeres trabajen para generar un ingreso económico, para que sostenga la familia, para ayudar a sostener la familia, implica que muchas mujeres tengan sobrecarga de trabajo, porque con estas nuevas obligaciones que ya tienen de conseguir dinero, tampoco se les rebajó o además se les sigue exigiendo que se encarguen de las labores de crianza, de cuidado y de educación para hijas e hijos. Lo que ustedes seguramente ya habrán escuchado también por ahí, que se llama doble o triple jornada laboral. Y en estas condiciones, entonces la pregunta es, ¿a qué horas puede brindarle tiempo de calidad una mamá a sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin que haya un hombre también comprometido con estas labores? Es obvio que la salida más fácil y lo mismo, por lo mismo que se ha generalizado más, es que le entreguemos el chupete electrónico y listo. La niñera pantalla, para que ahí se entretenga el hijo o la hija o los hijos, ¿no? Las hijas, mientras que la deja la mamá hacer alguna de todos los pendientes que tiene para hacer en la casa, ¿no? Y entonces no sucede lo mismo con los hombres, porque socialmente no se les está exigiendo a los hombres que se encarguen de estas labores de crianza y para muchos de ellos sus funciones al interior de la familia siguen siendo las mismas y se resisten a comprometerse con las labores de crianza, de cuidado y aseo de la vivienda colectiva. Entonces, en este punto no es difícil que veamos cómo es que esta estructura, cómo está estructurado el sistema actualmente, que está dobleteando la jornada laboral de las mujeres, que aumenta las horas laborales y las horas extras de los hombres a través de los salarios bajos, obligándolos pues a que tomen más horas de trabajo, es un detonante de las tecnoadicciones en las nuevas generaciones, porque se hace muy difícil que puedan contar con una persona cuidadora que les brinde un lugar seguro con el que puedan desarrollar apego seguro. Bueno, afortunadamente ya hay aquí entre los hombres que nos están escuchando, hombres que fueron educados bajo otros principios, bajo otros preceptos, o también quienes ya han tomado conciencia de que estas labores de crianza, de cuidado, de aseo de la vivienda compartida son también su responsabilidad. Y en algunos de los casos, cuando el empleo remunerado escasea para los hombres, no tienen ningún problema en quedarse en la casa, encargarse de todas las labores domésticas cotidianas, mientras que su compañera trabaja fuera de la casa y trae el ingreso económico. También pasa en las familias monoparentales, donde hay una mujer o un hombre que se encarga tanto de las actividades productivas como de las actividades reproductivas. Los hombres, y es importante este punto, los hombres que se comprometen hoy en día con la crianza de sus hijas y de sus hijos, probablemente han tenido que pasar por un proceso de reflexión, de transformación de sí mismos y seguramente también se han tenido que confrontar con las familias de origen, con las personas que se relacionan en lo laboral o con sus grupos de amigos para poder desarrollar estas actividades. Aquí en México, a los hombres que se dedican a los trabajos domésticos los llaman mandilones, porque el delantal se llama mandil, entonces son los mandilones. Y es una forma en la que la sociedad ejerce presión sobre ellos para hacerlos sentir mal. Es una especie de bullying también para que los hombres sigan haciendo o teniendo el papel tradicional que han tenido y no se comprometan con las tareas de crianza, ¿no? Es importante entonces detenernos a pensar y a observar cuáles son las prácticas que vamos teniendo con los niños y con las niñas, con los adolescentes y con las adolescentes, con las mujeres jóvenes y con los hombres jóvenes. Y podemos, para poder entender más esto, agarrar un papel, anotar en nuestro teléfono también una lista de qué es lo que hacemos, estas prácticas que hacemos diferentes con los hombres y con las mujeres para que nos demos cuenta si estamos alimentando el estereotipo de género con nuestras hijas, con nuestros hijos, o si estamos realmente teniendo una práctica transformadora. Es muy importante también y por eso les invitamos a empezar a dar este giro hacia la crianza consciente, a buscar lo que nos complementa, a ver cómo nos educaron a nosotros, qué fue lo que nos incentivaron, qué fue lo que no nos dejaron construir y empezar a darnos los espacios, empezar a compartir las actividades para equilibrar las labores de crianza y cuidado entre los hombres y mujeres y para que
con esto podamos incidir en que los niveles de tecnoadicción de los niños y de las niñas, de los adolescentes y jóvenes disminuyan, porque van a tener lugares seguros. Nosotros y nosotras seremos los lugares seguros de estos niños y de estas niñas, jóvenes y adolescentes. Nosotros y nosotras como sus cuidadores vamos a ser lugares seguros, vamos a estar menos estresados, vamos a estar menos angustiados o angustiadas y vamos a agredirles menos a ellos y a ellas, vamos a gritarles menos. Y esto va a ir impulsando a que estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes llenen sus vacíos con nuestro cariño y no se dediquen a estar llenando esos vacíos con las pantallas, esos vacíos emocionales con las pantallas. Y esa es la invitación que les estamos haciendo hoy aquí. Vamos a seguir trabajando estos temas durante el próximo año. De todas maneras, por favor, síganos, esperen noticias en nuestras redes sociales. Les vamos a dar unas sorpresas muy interesantes el próximo año y por lo pronto vamos a tomar unas 2 semanitas de descanso. Nos estaremos viendo en febrero y ya les iremos contando entonces qué vamos a hacer para el próximo año. Les deseamos unas felices fiestas, que estén con su familia, que les dediquen cuidado a sus niños y a sus niñas. Muchas gracias, pásensela bien.